muy buenas tardes. La verdad que es un gusto, un poco ponerle caras a ciertos nombres que conocíamos, que hemos leído. Es una reunión muy importante, sobre todo que es internacional. Luego iremos explicando esos pequeños detalles. Y bueno, quería ponerlas un poco en contexto a ustedes que van a ser las disertantes, por decir así, de esta reunión. Desde Secretaría de Cultura y Educación de San Javier hemos planteado revalorizar un poco nuestros escritores locales, aquellos que han hecho alguna intervención cultural o que han modificado algo en nuestra historia. Hoy nos convoca Alcides Greca. Nosotros tomamos la particularidad de recordar o festejar el día del nacimiento de aquel escritor. Nos gusta la fecha alegre de su vida, así que hoy nos convocamos en ese sentido, festejando el natalicio de Alcides Greca. El año pasado hicimos un primer evento, también agradeciendo a Juan Arredondo y Augusto Bode, que ellos luego se van a presentar, pero como para ponerlas en contexto ustedes, son dos jóvenes que tienen un camino muy interesante dentro de la cultura sanjaverina e intelectual, que eso es lo más importante. Yo agradezco que ellos sean colaboradores de esta idea. Es más, yo solo tiré la idea base, lo demás lo van a armar ellos. Así que bueno, bienvenidos. Yo voy a hacer una reseña de ustedes. Me voy a tomar el atrevimiento para que la audiencia se interiorice de lo que vamos a estar trabajando. Bueno, primero vamos a presentar a María Florencia Antequera. Es doctora en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo y licenciada y profesora en Letras por la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora asistente en el CONICET y docente en la UNR y en la UCA. Su campo de interés es la investigación de los vínculos entre archivos, literatura santafesina e historia. Se ha especializado en la organización y clasificación de fondos documentales de carácter privado e institucionales, relevantes para la reconstrucción del espacio cultural rosarino y santafesino en el siglo XX. Sus libros son el periódico El Mocoví, fundado por Alcides Greca en 2023, Alcides Greca, El viaje de la escritura y la escritura del viaje, 2020, y Ángel Guillo, La casa del maestro, 2020. Ese fue a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario. Codirige a la doctora Marta de Castellino la colección Horizontes de Archivo, Facultad de Filosofía y Letras de Cuyo. No sé si lo leí bien, a ver si no sabíamos se pronunciar. Bueno, presentamos a Verónica Greca. Es licenciada y profesora en Antropología y doctora en Humanidades por la Universidad Nacional de Rosario. Su investigación se centró en la memoria de la rebelión Mocoví de 1904. Actualmente es docente en la carrera de Antropología en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y en otras instituciones de nivel superior. A la vez, directora del Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos y miembro del equipo docente de la Diplomatura en Estudios Avanzados en Interculturalidad en Pueblos Indígenas y Formación Docente. Daniela Greca es licenciada y profesora en Historia por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Su investigación abordó los aspectos indigenistas de la obra política y artística de Alcides Greca. Actualmente está terminando su maestría en Historia Global en la Universidad de Humboldt y Libre de Berlín, Alemania, donde también ejerce como docente de nivel medio. Bueno, estas son nuestras disertantes de lujo y un pedacito de su currículum.
Así que bienvenidas a esta hermosa jornada. Bueno, bienvenidas. Ahora sí, les vamos a dar, si quieren, un espacio para que en orden vayan saludando. Vamos a empezar con Florencia para respetar el orden que propuso Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy contenta de poder compartir este encuentro con ustedes y con Verónica y con Daniela. Y realmente me encantó la idea del homenaje y con respecto al natalicio. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, me sumo a las palabras de Flori. Muchísimas gracias por la invitación, por convocarnos a las tres. La verdad nunca hicimos esto en ningún espacio de poner en nuestros trabajos en diálogo alrededor de la figura de Alcides Greca, así que bueno, va a ser la primera vez y la verdad que estábamos las tres muy entusiasmadas. Y bueno, y muchísimas gracias a ustedes por organizarlo. Bueno, Fernando y Augusto ya los conocía, vos Juan todavía no te conozco personalmente, pero bueno, muchísimas gracias por toda la organización. Y bueno, ya continuaremos presencialmente algún trabajo. Me sumo, por supuesto, a lo que dijeron las chicas. Un gusto enorme estar acá, compartir con todos ustedes. Por un lado, bueno, con ellas dos, que es lindo también justamente esto de que compartimos las investigaciones que hemos hecho todas en torno a la figura de Alcides Greca, entonces muy lindo estar en este espacio. Y también, bueno, un gusto conocerlos a ustedes tres, que en mi caso no los conocía, así que también un gusto enorme compartir el espacio con todos ustedes. Y contenta también por la iniciativa. Y muchísimas gracias por mi parte también por la invitación. Excelente. Bueno, retomando entonces un poco lo ya mencionado, en este trayecto de homenajear, recordar, repensar a los autores locales y referentes locales en la fecha de su natalicio, una idea que tiene nuestro anfitrión, el secretario de Cultura de San Javier, Fernando Vázquez, quien estaba hablando al principio de esta conversación. Me he desempeñado como el conductor de cada uno de ellos, siempre con un plantel excelente que formamos para cada uno de estos eventos. Hasta este punto comenzamos con Alcides Greca, hicimos, si no me equivoco, Edmundo Rostán, también hicimos Hugo Ríos, hicimos Julio Miño. Este año esperamos poder ampliar un poco más el plantel, volviendo a iniciar con Alcides Greca. Así que bueno... por mi parte, para el sanjavierino soy conocido como, supongo, el profe de inglés que anda por la calle con un sombrero todo el tiempo, en bicicleta, caminando bajo la lluvia y en clases. Así que bueno, siendo parte de mi andar habitual, ¿cómo no traerlo hoy que vamos a hablar de El hombre del sombrero? El primero. Así que decidí, bueno, opté por eso. Ya vamos a recuperar ese fragmento riquísimo de él mismo hablando sobre el hombre del sombrero, que me encantó tanto cuando lo leí por primera vez en el trabajo de Florencia. Así que nada, ese soy yo. También soy estudiante de profesorado de lengua y literatura en el Instituto número 15 y autor local. Escritores eran ellos que escribieron mucho. Yo hice un libro, así que no lo vamos ni siquiera a mencionar, pero bueno, eso es más o menos quién soy. También editor en la editorial de la Biblioteca Popular Julio Miño, que edita libros para autores locales, y bueno, uno de los miembros fundadores, junto con el presente Augusto Bode, de esa idea de autofinanciar libros para los autores sanjavierinos. Así que sin más, le voy a dar paso a mi colega y compañero en esta charla, que es Augusto Bode. Bueno, muchas gracias. Como pueden leer, mi nombre es Augusto Bode, soy cineasta. Me empecé a vincular, digamos, con la figura de Greca ya hace unos años. Empecé a investigar su obra, su película sobre todo, y también, bueno, sus características más literarias. Greca tiene esta condición que es tan polifacético, tan ecléctico y tan múltiple en sus formas discursivas que adopta para llevar sus mensajes. Y bueno, la verdad que hoy poder estar charlando con especialistas como ustedes, que he leído ya hace un tiempo, es para mí un orgullo, y también, como decía Fernando, poder ponerle cara a ciertos nombres. Y bueno, la verdad que siempre pensé en esta posibilidad, así que agradezco que se haya generado. Y bueno, la verdad que yo tengo algunas preguntas que con mucho
gusto preparé para poder hacerles. Y bueno, con respecto de la película, si bien la había visto cuando era chico varias veces o algo así, recién cuando fui a estudiar cine a Buenos Aires, ahí me di cuenta que era parte del currículum de estudio de Historia del Cine 2, la importancia que se le daba y bueno, y también muchas cosas que había todavía por decir, por investigar y por ampliar en torno a la película. Yo personalmente mi tesis de grado la estoy haciendo en torno a Alcides Greca y su película como un prototipo del nuevo cine latinoamericano. Así que me interesa no solo Greca en lo que es su película, sino también en él como escritor, como político, cómo empieza también a conjugar la antropología y bueno, ahí ese soy yo. Bueno, para ir comenzando entonces esta charla, a mí me gustaría pedirles que en breves 50, 100 palabras, cada una de ustedes, vamos a hacer Verónica, Daniela y finalmente Florencia, que es la que no ha tenido nada de tiempo para pensar en esta respuesta, en 50, 80 palabras rápidamente para ustedes, quién ha sido y quién es Alcides Greca. Verónica. Bueno, qué difícil ser breve en esto, ¿no? Porque habría un montón para decir. Bueno, a mí me resulta difícil por ahí separar Alcides Greca dentro de mi historia familiar y Alcides Greca. Yo un poco, bueno, comparto mucho los intereses con Augusto, después ya te leeré, pero bueno, para mí fue la puerta de entrada a toda una problemática a la que me dediqué a investigar desde la antropología, ¿no? Entonces ahí se confluyen un poco estas dos cuestiones, bueno, un interés antropológico en la problemática indígena, y bueno, y a la vez rescatar las obras de alguien que era mi bisabuelo, del cual yo tenía información y acceso, porque bueno, justamente estaban en la biblioteca de casa, más la película, pero bueno, también la novela Viento Norte y algunas otras. Entonces, bueno, de alguna manera es como los cimientos de toda mi trayectoria profesional, podría decir, ¿no? Digamos, hoy toda mi trayectoria antropológica de alguna manera empieza ahí. Así que, bueno, eso, no sé si, fueron más de 50 palabras. Tenemos un largo rato para charlar todavía. Daniela, te escuchamos. Bueno, coincido en que es difícil y difícil también definirlo en un par de frases. A mí, de hecho, la primera palabra que se me vino a la cabeza, la decía recién Augusto también, esto de lo polifacético, digamos, de la cantidad de distintas cosas que encierra, digamos, su figura. O sea que, bueno, en ese sentido diría que es una figura eso, justamente muy multifacética, súper interesante. Y en mi caso, bueno, con la cuestión de mi trayectoria de investigación, a mí me pasó un poco por esta cuestión de ser la bisnieta, tenía un poco como de resistencia de hacer mi tesis sobre mi bisabuelo. Pero pasó también algo interesante, que mi idea era justamente, bueno, también me interesaba la cuestión indígena y demás. Entonces empecé como por otro camino que me terminó llevando a Alcides Greca, como intentando buscar repercusiones de la cuestión indígena en la legislatura, por ejemplo, y demás. Y ahí llegué a darme cuenta que, de hecho, en el periodo con el que trabajé, que fue primer cuarto del siglo XX, fue prácticamente el único que se dedicó a defender al indígena, digamos, a visibilizar la problemática, y eso justamente me llevó a después dedicarme más concretamente a su obra. Entonces creo que también eso es algo para rescatar, bueno, su interés en representar a sectores desfavorecidos, digamos, bueno, un grupo particularmente que estaba sufriendo persecución, exterminio y demás. Creo que, bueno, eso justamente... En mi caso, lo que más me llamó la atención, lo que me resultó más fascinante de su persona. Así que bueno, lo dejo ahí porque si no se me extiende demasiado. Perfecto. Bueno, Florencia. Yo pienso que Greca, si tuviera que definirlo así en palabras, lo definiría como un hombre de letras, que creo que ese fue su más ferviente deseo. Ser un hombre de letras, creo que lo consigue. Y por otro lado, un hombre de estudio, un comprometido docente universitario, un militante político en las filas del radicalismo, un cineasta pionero y un intelectual que, un poco retomando lo que decían Vero y Dani, le interesaron unos temas
que realmente a lo largo de su vida lo fue pensando, ¿no? Por ejemplo, la cuestión Mocoví, los inmigrantes, la política, la corrupción en la política, el artefacto urbano, o sea, la ciudad, ¿no? Esos temas fueron atravesando, fueron migrando a lo largo de su obra como temas fuertes, ¿no? Así lo definiría. Perfecto. Bueno, un poco escuchamos una breve definición de lo que ustedes piensan, sienten o intentan verterlo de la forma más breve posible a Alcides Greca. Yo quisiera ahora preguntarles en el orden o turnos que ustedes quieran, ¿cómo surge ese interés personal para cada una, ¿no? Partiendo por ahí de lo que comentaba Augusto, de decir estoy estudiando en Buenos Aires cine y me encuentro con un cineasta, director de mi tierra, y a partir de qué punto comienza el interés para ustedes y cómo comienzan a enamorarse, ¿no? En el encuentro entre tenemos la intelectual completamente de otra provincia, que de pronto nos hace este trabajo tan completo, estoy hablando de Florencia, ¿no? También tenemos el choque entre la figura pública y la figura familiar del que nos pueden hablar Daniela y Verónica. Así que, ¿cómo comienza ese interés? ¿En qué momento ustedes abordan y cómo terminan involucrándose e interesándose lo suficiente para hacer las producciones que ustedes han hecho al respecto? Yo, digamos, mi inquietud inicial viene, estaba terminando la carrera de antropología, tenía que elegir un tema de tesis, no tenía nada definido, y una profesora de letras que tenía en la carrera en aquel entonces, por el apellido, me dijo, vos debes ser algo de, y así, y me dijo, ¿cómo no vas a, rescatar esa obra y empezar por ahí? A mí me pasaba un poco como Daniela, esta cosa de que no quería quedar tan pegada a la cuestión familiar, pero luego en las distintas materias donde se trabaja esta cuestión en la carrera, recibí mucho incentivo de muchos profesores, una profesora de historia, un profesor de antropología, donde realmente, me facilitaron el camino en el sentido de plantearme que era realmente un tema muy interesante investigar. Entonces, así empecé yo, desde la antropología y buscando un tema de investigación. Y como decía antes, empecé por su obra, fundamentalmente la película El último malón, la novela Viento Norte, y después ampliando un poquito, pero fundamentalmente por ahí. Y empecé a investigar sobre la rebelión Mocoví y el contexto, toda la problemática indígena en este contexto de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y yo siempre lo cuento, esto pensaba que estaba como mucho más, con un tema, entre comillas voy a decir, ¿no? Histórico, de alguna manera anclado en el pasado. Y la verdad, la primera vez que fui a San Javier fui no con un interés de trabajo de campo antropológico, como luego sí continúo haciendo, sino como, para conocer San Javier. Yo no conocía San Javier, ya estaba investigando y no conocía San Javier. A lo mejor estaría bueno aclarar, más allá de que Daniela y yo somos bisnietas de Alcides, somos como muy posteriores. Alcides fallece en 1956, yo nazco recién en 1980, incluso mi papá era muy pequeño cuando murió su abuelo, entonces tampoco él tiene memorias propias de su infancia como para habernosla transmitido. Entonces, yo llego más, la verdad, más por la antropología. Y y cuando voy a San Javier, que voy más por un interés de, conocer San Javier, no tanto hacer trabajo de campo antropológico, me encuentro con la vigencia, y lo vivo que está, la construcción de las memorias sobre la rebelión Mocoví, la importancia de la película El último malón en esas distintas voces en conflicto actualmente. Entonces, ahí me decido continuar la investigación, hice el doctorado en relación con eso y seguí yendo a San Javier desde entonces, desde el 2005, y todavía sigo, ¿no? Pero más 2008, entre el 2005 y el 2007 hice la primera investigación de licenciatura con fuentes escritas, diarios de 1904, la película, la novela y demás, y a partir del 2005... más intensamente en el 2007, empecé a ir a San Javier
más interesada en trabajar sobre el presente, sobre las voces actuales, las memorias, la vigencia de toda esta problemática. Bueno, así que un poco así empecé, digamos. Como decía antes, mitad tironeada por la historia familiar, pero bueno, fundamentalmente más motivada por la carrera, por la antropología. Correcto, vamos a escuchar a Florencia, ¿puede ser? Bueno, yo era estudiante, yo soy rosarina, estudiante de la carrera de letras y estaba haciendo una ayudantía y la profesora Laboranti, Marines Laboranti, me dice, Florencia, ¿no has leído este texto? Y el texto en cuestión era La Torre de los Ingleses. El programa era sobre literatura de viajes, entonces, bueno, este libro que es Crónicas de Viajes, y realmente me fascinó, me pareció que Greca había contribuido de un modo definitorio, ¿no?, a la configuración de un mapa literario de las regiones argentinas, ¿no? Y bueno, y a partir de ese libro, o sea, a partir de esa carrera, después hice la licenciatura, después hice el doctorado y seguí trabajando. Siempre pensando el diálogo, ¿no?, entre la obra editada y la obra inédita, entre los textos más de carácter privado y los textos públicos. Ese es mi interés, digamos, de la cuestión del archivo, ¿no?, y cómo van dialogando los textos. Bueno, perfecto. Daniela, ¿te escuchamos? Bueno, sí, bueno, yo lamentablemente voy a repetir un poco porque si hubiera sabido que venía la pregunta después, no lo decía antes. Pero bueno, por mi parte, en realidad creo que el inicio de mi interés tuvo también que ver con el hecho de que, bueno, soy hermana menor de Verónica y obviamente fui testigo de todo lo que fue su trabajo, digamos, su investigación en San Javier y demás. De hecho, hemos trabajado juntas muchas veces, bueno, ella desde la antropología, yo desde la historia, pero que justamente creo que ha sido algo muy lindo también en nuestras trayectorias, digamos, en la carrera de las dos, poder justamente combinar y desde las dos disciplinas trabajar en conjunto. Y bueno, y siempre compartimos también el interés por esta cuestión de bueno, de por ejemplo la rebelión, digamos, la cuestión indígena en general, creo, y bueno, al ella trabajar con la cuestión de San Javier y la obra de Alcides Greca, en principio la película y bueno, y después todo su trabajo de campo allá. Mi interés empezó por ahí y bueno, y como contaba, yo primero durante la carrera me dediqué justamente a la obra artística, bueno, la película, la literatura, y después para mi tesis de licenciatura surgió, digamos, esta cuestión de, en principio, no querer quedarme en la figura de Alcides Greca por eso, por la cuestión familiar. Y bueno, y ahí fue que, en realidad, bueno, como decía antes, me propuse a partir de, bueno, tomando como parteaguas la rebelión de San Javier y la masacre de Napalpí 20 años después, primero tuve la intención de analizar las repercusiones de esos dos conflictos en la legislatura de la provincia, porque bueno, si bien la cuestión de la de Napalpí no es en Santa Fe, era, digamos, bueno, una frontera muy permeable, digamos, que afectaba obviamente también a la provincia en sí. Y bueno, y justamente en ese trabajo de relevamiento de las fuentes, para mi sorpresa también, porque yo esperaba una repercusión mucho más amplia, y bueno, para mi sorpresa me encontré con que prácticamente la cuestión indígena no aparecía en los debates parlamentarios, prácticamente tampoco había proyectos dedicados a la cuestión en particular. Y de hecho, en los 20 años que relevé, el único discurso en el que se trata la cuestión más en detalle y en el que se presenta una postura, digamos, de reivindicación del indígena, obviamente con un montón de matices que, bueno, después podemos o seguramente saldrá durante la charla, pero digo, esta cuestión de presentarse como representante y como defensor de los indígenas, la encontré justamente por parte de Alcides Greca. Entonces, ese fue un poco el disparador de decir, bueno, realmente justifica dedicarse un poco más a su obra, y ahí fue que entonces me dediqué a relevar no solo, digamos, su actividad en ese periodo, sino también sus periodos como legislador, bueno, el ámbito provincial y nacional también, hasta el año 30, de hecho, que bueno, él estuvo desde 1912 hasta 1930 en distintos periodos, como diputado, como senador y demás. Entonces, bueno, ahí fue el interés de ir
relevando justamente cómo se refirió la cuestión indígena y articular eso con su obra cinematográfica y literaria. Que bueno, justamente en el transcurso de la investigación descubrí que muchas cosas obviamente se iban repitiendo, digamos, de un momento a otro de su vida y de una obra a otra, y bueno, eso justamente fue lo que me pareció tan interesante. Bueno, yo de lo que fue saliendo hasta ahora, la verdad que tenía ganas también de preguntarles a ustedes. Una era en torno a esto del acervo Greca, el patrimonio público, el patrimonio familiar, o el acervo de las obras artísticas y de las actividades de Greca. La verdad que cuando me enteré que se había publicado el Mocoví como el diario de Greca, de un Greca jovencísimo, la verdad que no lo podía creer. Yo justamente estaba preparando una charla de Greca que dimos en la biblioteca aquella vez, y tuve que abandonar la charla por completo y ponerme a leer el Mocoví porque me había llegado así como de una forma muy sorpresiva. Sé también que hay una obra de teatro que se llama Ananok, que esa no la he podido leer, pero que sé que es uno de los 3 discursos sobre los que Greca vuelve a lo que es la rebelión Mocoví, teniendo en cuenta Viento Norte, El Último Malón y bueno, Ananok. Entonces quería hacerle esa pregunta de, bueno, ¿cómo es ese proceso de construcción de estos archivos, como dice Florencia, en objetos públicos de debate? ¿Cómo es ese proceso en el que, bueno, preparan estos archivos como para una publicación y que todos los podamos leer y conocerlo y seguir conociendo a Greca? Bueno, hago una pequeña intro y después la dejo a Flori, que es la experta. Yo no sé si lo conté ya, pero bueno, por esas cosas de la vida, vivo en la casa que era de Alcides Greca actualmente, ¿no? Nos quedó en la familia y bueno, yo actualmente vivo ahí. Entonces, muchas cosas, o sea, está su biblioteca, por supuesto, incompleta, porque como decía antes, pasaron muchísimos años, en el medio vivieron después de mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá, bueno, entonces no es que está intacto ni mucho menos, pero muchas cosas encontré o descubrí, como esto de la obra Ananok, que bueno, después la trabajó Daniela en su tesis, pero realmente fue una gran sorpresa. Y bueno, hay cosas que están en casa y bueno, Flori ha trabajado muchísimo con todo eso y ha hecho un trabajo que ahora va a contar ella impresionante de digitalización y sistematización de todo eso. O sea que, bueno, digamos, el archivo, esto que vos decís, Augusto, disponible para consulta y para el público, se debe mucho más a Florencia que a nadie más. Porque, bueno, en nuestra familia ha quedado, digamos, pero bueno, realmente el trabajo que se tomó Florencia ha sido impresionante. Así que, bueno, aprovecho también para agradecerle en este encuentro. Así que, bueno, quería, bueno, mencionar eso nomás. Y Flori seguramente ahora les va a contar mucho más. Bueno, al respecto de los libros de Florencia, nosotros estudiamos con ellos en el instituto, así que, bueno, nosotros encantados porque hemos descubierto todo ese trabajo, así que bueno, te escuchamos, Florencia. Qué alegría, Juan, qué alegría lo que me contás, me da muchísima alegría. No, la agradecida soy yo, Vero, porque realmente, bueno, es un trabajo que vengo haciendo desde el año 2009, a raíz también, como contaba antes, de un trabajo de un seminario para la carrera, para la licenciatura, para el doctorado, y después, cuando entré a la carrera de investigador científico del CONICET, es mi plan de trabajo en el CONICET. Entonces, por eso también la publicación del Mocoví. A mí me interesa muchísimo que todo ese acervo se pueda conocer, ¿verdad? Porque además, por ejemplo, el Mocoví es el único ejemplar. Yo no he hallado en otras bibliotecas o en otros repositorios un ejemplar del Mocoví. Entonces a mí me interesaba, en el caso concreto del Mocoví, que fuese una versión, una edición facsimilar y transcripción. O sea, fue un trabajo de locos. Imagínense transcribir 12 números de un periódico. O sea, un trabajo de locos. Pero que a mi entender vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque es poner en circulación ese patrimonio, significa también contribuir a esa configuración del mapa literario de la Argentina. O sea, es también como tratar de darle una mirada
a la literatura argentina que no sea porteñocéntrica, sino decir, bueno, a ver, estos escritores, Greca, Guido, que son los que yo me dedico, pero bueno, hay tantos otros, qué sé yo, Fausto Burgos en Mendoza, bueno, en fin, una lista larguísima podríamos hacer de intelectuales que no han circulado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban en Buenos Aires. Entonces, ahí está, digamos, como mi interés y el trabajo. Entonces, la idea es que en algún momento todo eso pueda ser público, 100%. El material es bastante extenso. Yo hice una digitalización, pero bueno, falta como terminar de darle una vuelta de tuerca a las nomenclaturas, ¿no? Vieron que hay todo un sistema de archivo. Yo no soy especialista en eso, en la parte de archivística, como ciencia archivística. Es lo único que habría que terminar de dar una vuelta de tuerca, ¿no? Pero la idea es que eso circule, por supuesto, que estos personajes se conozcan. Redoblando la pregunta también para Daniela, me quedé pensando en una de las cuestiones que habías comentado cuando nos hablaste hace un minuto sobre, bueno, un poco lo que te motivó a empezar, ¿no? ¿Cuáles fueron tus sensaciones al encontrarte con su obra? ¿No? Lo hablo mucho más emocionalmente que desde el lado por ahí académico o intelectual, ¿no? Del decir, bueno, estoy buscando todo esto, resulta que está la obra de mi bisabuelo, ¿qué siento al confrontar con eso? Porque podría ser un, ufa, tengo que ponerme con la obra, o podría ser un, qué interesante, y yo llevo su sangre, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Bueno, sí, no, de hecho es un poco esto segundo que decís, al contrario, porque de hecho también fue una elección consciente el dedicarme a su obra, porque como decía, al principio no era la intención, por lo menos referido ahora a mi tesis de licenciatura, justamente porque no me cerraba esto de decir, bueno, me dedico a él porque justo es de la familia, digamos, entonces como que necesitaba ese algo más. Si bien en mi caso, que eso también lo quería agregar porque, bueno, lo comentó Vero, yo también recibí desde docentes de la facultad también el incentivo que me decían, no, bueno, pero es interesante, dedícate también a eso, pero bueno, me faltaba un poco eso de decir, bueno, no quiero que sea por ser la bisnieta. Y no, de hecho, bueno, fue justamente no, para nada esto de, me tengo que poner con esto, sino al contrario, fue un poco, o sea, yo misma encontré como la prueba ese algo que me faltaba de decir, bueno, me dedico a su obra porque representa algo que me pareció súper interesante. Lo contaba antes que, bueno, a mí me interesaba esta cuestión del indígena y, bueno, y de toda la problemática y de todo a lo que estuvieron expuestos frente a la colonización. Y de hecho encontrarme con que fue prácticamente la única figura en el periodo que se presentó activamente como representante y como defensor. La verdad que hasta incluso diría que hasta un poco de orgullo, esto de decir, bueno, qué interesante y qué lindo tener justamente una figura así en la familia, y eso fue también la motivación de bueno, a justamente profundizar un poco más. Y recién de hecho pensaba, bueno, justamente cuando nos preguntaste que intentáramos definirlo, otra cosa que, bueno, de hecho estos días que me puse también un poco a releer el trabajo, que bueno, yo lo hice hace muchos años, pero un poco releyendo también citas de cosas que, por ejemplo, él dijo en la legislatura y demás. Y me acordé, digamos, bueno, que la volví a leer, una anécdota que contaba él en la Cámara, digamos, sobre, no sé si la tienen en mente, si la han leído, pero que creo que justamente lo pinta bastante bien, que él cuenta, por ejemplo, de una situación en la que aparentemente lo habían amenazado de muerte por intrigas políticas y demás, y él dice en la Cámara, al referirse a esta historia, lo que me molesta no es la amenaza de muerte, porque oportunamente hice un seguro de vida a favor de mi familia, pero lo que me molesta es que lo habían tratado de ese gringo Greca. Y decía, justamente a mí, gringo que soy, que de hecho me jacto de ser uno de los más ardientes defensores de la raza aborigen. Y eso la verdad me parece también interesante, esta cuestión de reivindicarlo siempre tan activamente y en términos que eran para la época bastante... bueno, de vanguardia se podría decir, ¿no? Si bien, como decía antes, obviamente con muchísimos matices y
con presencia de la ideología dominante, digamos, de la que estaba imbuido inevitablemente. Pero bueno, creo que justamente, y esto fue lo que también a mí me hizo pensar, bueno, es justamente una figura que vale la pena investigar más a fondo. Así que fue un poco eso, ese fue la sensación, que espero que responda a lo que preguntabas, pero no, obviamente gran interés a partir de eso justamente. Bueno, yo voy volviendo también a esta situación de la memoria, que me parece que la publicación del Mocoví es de alguna manera una contribución muy grande al imaginario y a la memoria de San Javier. Y voy a retomar lo que dice Daniela respecto de que no tuvo tratamiento legislativo lo que fue el hecho de la rebelión mocoví, la masacre contra los mocovíes, como si tuvieron después posteriormente en Apalpí, por ejemplo. Y yo acá tengo una lectura quizás un poco personal del asunto, pero me animo a decir que probablemente si Greca no hubiera filmado esa película, que yo creo que está estructurada como un recuerdo de él, probablemente hoy no estaríamos hablando de la rebelión mocoví con la capacidad de representación que tenemos en este momento. Entonces, quiero volver como al tema de la memoria y quizás preguntarle a ustedes, bueno, ¿cómo ven el tema de Greca como constructor de identidades, de imaginarios, de memoria? ¿Qué pasa eso con el canon nacional, de la literatura? Que, bueno, un poco por ahí iba mi pregunta, así que no sé si les dispara algo. Bueno, empiezo, si quieren. Tengo algunas cosas para decir, después les doy la palabra a las chicas. Sí, yo he trabajado eso bastante en la tesis, digamos, cómo ha influido la película en las memorias sobre la rebelión. Quizás sí, comparto un poco esto de que no se recordaría tanto si no estuviera la película. Probablemente tampoco es que una película sea un condicionante para la construcción de la memoria, no diría tanto, pero sí creo que viéndola desde el presente, la película, mucho más que la literatura, creo, porque una película tiene como muchas más posibilidades por ahí de difusión, ha acercado muchísimas voces y muchísimas voces como por ahí muy heterogéneas, ¿no? O sea, me ha pasado muchas veces, bueno, ustedes son de San Javier, así que no les estoy diciendo nada nuevo, pero por ahí cuando entablo conversación sobre esto con alguien, sí, en la escuela me pasaron la película, sí, cuando era chico vi la película, ¿no? Entonces, mucho más que haber leído la novela Viento Norte. Entonces eso, bueno, de alguna manera hace que la versión de la película y los hechos históricos en la memoria, bueno, se articulen bastante, ¿no? Incluso cómo se interpela el sentido del pasado respecto de que no fue un malón, sino que fue una rebelión, la última o no la última, y bueno, y todas esas discusiones que ustedes obviamente que conocen mucho. También, bueno, son a partir de que el título de la película es El último malón, ¿no? Hasta hace no tanto había en la plaza un cartel que decía, aquí, este es el lugar de los hechos del último malón. No sé si sigue estando, la última vez que fui creo que lo habían sacado. Pero bueno, es como, se ve claramente cómo se funden las versiones artísticas de la película y la novela, y sobre todo la película, con las memorias, ¿no? Y también, por esto que vos decías, Augusto, de que la película, por sus características cinematográficas, de pionera y demás, forma parte de currículas, bueno, acá en Rosario también, ¿no? Digamos, gente que estudia cine, que llega al tema más, o sea, yo llegué por la antropología, hay gente que, como los cineastas, llegan por la película, entonces eso también ha producido otro tipo de realizaciones audiovisuales actuales que retoman la película para hacer una obra nueva, ¿no? Yo también he trabajado, bueno, por ejemplo, el ciclo de Canal Encuentro, también cuando habla de los hechos, las escenas que pasan son de la película El último malón, y otras obras también, el ciclo de La Vuelta Completa, bueno, distintas realizaciones también de sanjavierinos, como, bueno, distintos producciones, que ahora no me voy a acordar bien los nombres y seguramente me voy a olvidar de alguien, no quiero ser injusta con nadie. También están las películas de Pablo Alvira, La Última Rebelión, que bueno, obviamente claramente dialoga con el título El Último Malón,
más actualmente la obra de Pablo Romano, Anhelo de Rebelión, ¿no? Entonces, bueno, como decía, son voces muy heterogéneas que van construyendo sentidos del pasado, y obviamente que eso hace que las memorias hoy no se puedan pensar sin la película El Último Malón. Otra cosa que, bueno, yo siempre también rescato como de qué sorprendente que es todo esto que estoy diciendo, es que, por ejemplo, una de las escuelas interculturales de San Javier se llama Rosa Paiquí, ¿no? Bueno, con todo lo que ustedes ya saben de todo ese proceso de imposición de nombre, pero bueno, es un personaje que surge de la película El Último Malón, incluso que surge de la parte ficticia de la película El Último Malón, sin embargo se convierte en un símbolo de lucha de la mujer mocoví, y bueno, y eso termina dándole nombre a una escuela intercultural, ¿no? Entonces, son muchas las aristas por las que se puede pensar en las memorias en relación con la película El Último Malón. Bueno, tomando por ahí un punto, un terreno intermedio entre la propuesta de Augusto y lo que comentaba Verónica, ¿no? Dijiste, Verónica, una película no es garantía de la construcción de memoria, y después mencionaste esto de si el cartel estaba o si el cartel no estaba, y los títulos que responden, ¿no? Es muy curioso cuando uno habla de la reconfiguración del pensamiento, de la memoria o de algo, porque para que exista una reconfiguración tiene que haber existido una configuración previa. Entonces creo que a partir de eso, digo la película, digo lo que escribió Julio Miño posteriormente también, que revisó mucho la obra de Greca y que hablaba muy bien de Alcides Greca, precisamente en esos términos, Julio Miño, decir, tener algo, ¿no? Esto era sabiduría popular, leyenda popular, conocimiento popular del San Javier, y dejamos algo impreso de aquello, ¿no? Para que las futuras generaciones dialoguen hasta el cansancio con eso. Y eso es un valor que me parece que hay que reconocérselo objetivamente a la obra de Alcides Greca. Así que desde ahí, bueno, les damos paso a ampliar a Daniela o a Florencia. Yo lo único que quisiera agregar es que la película le ha dado una visibilidad, y en esto soy muy categórica, que la obra literaria no le ha dado a Greca. O sea, vos vas a un congreso o donde sea, y si se lo conoce a Greca, se lo conoce por El Último Malón, no por la obra literaria, ¿no? Ni por su obra periodística, ni por su... Quizás, no sé, en las órbitas del derecho no me he metido tanto, ¿no? Que también escribió muchísimo sobre derecho municipal, pero si se lo conoce como personaje a Greca es por El Último Malón. Entonces yo creo que le ha dado una visibilidad, y después pienso que hace unos años también, quizás Augusto vos lo sabés mejor, pero se ha reproducido pero muchísimas veces en la televisión pública, ¿no? Hace unos años, y a partir de esas reproducciones, como que me parece como que circuló más el nombre, pero no se lo conoce, o por lo menos es mi percepción, siempre sesgada obviamente, pero que no se lo conoce por su obra literaria, sino por su película. Bueno, yo por mi parte, mucho para agregar no tengo a lo que han dicho ya las chicas. Tampoco me he dedicado tan específicamente a la cuestión actual, pero creo que sí, bueno, coincido en que justamente es una obra fundamental. Como Florencia dice, creo que probablemente sea la más conocida de él como figura pública, digamos. Y también, bueno, en el caso mío, que esto que contaba de la cuestión de concentrarme en esto de lo indígena, que él reivindica una y otra vez en distintas obras y en su trabajo legislativo también, tal vez haya sido un poco incluso la razón por la cual decidió mostrar, digamos, este tema a través del cine, o sea, por una cuestión también de bueno, usarlo como método de llegada, de difusión, que de hecho fue la única incursión que hizo en la cinematografía. Entonces, bueno, creo que también creo que no es casual justamente que haya elegido hacer una película sobre un tema que lo ocupó básicamente a lo largo de toda su vida, porque bueno, en el caso mío, que atravesé un poco su obra desde esta perspectiva, sí, en toda su vida se vuelve esta temática directa o indirectamente. Bueno, creo que eso también no es casual justamente que haya sido así. Bueno, un poco escuchándolas, ese es uno de los motivos de estar hoy acá reunidos en San Javier. Creo yo que más allá de que, bueno, nuestro instituto,
esta casa de formación terciaria tenga su nombre, se conoce muy poco de Alcides Greca y la diversidad de su trabajo. Lo que más se conoce justamente es la película. Si alguien dice Greca hoy en día, saben que es o la película o, bueno, estamos hablando del instituto, pero, bueno, se sabe poco de que fue abogado, de que fue político, de que estuvo en la reforma universitaria apoyando la reforma. Un poco estos trabajos apuntan a eso, a revalorizar o recategorizarlo dentro de la sociedad. Quisiera agregar una cuestión. Por eso es tan importante la labor de los críticos del cine, críticos literarios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pienso en un pionero de la crítica de Alcides Greca, que ha sido Eduardo Romano, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que escribió ese libro pionero en el 91, Literatura / Cine, si mal no recuerdo, era el nombre, ¿no? O sea, creo que él, bueno, y además una personalidad, ¿no? Un intelectual muy legitimado por la academia, pero bueno, él de alguna manera con ese libro lo puso en el foco, y de hecho era una de las pocas obras sobre la escritura o sobre la obra intelectual de Alcides Greca. Después, en la década del 70, hubo algunos textos críticos sobre Viento Norte, pero digamos como que catalogaban la literatura, pero muy sucintamente, digamos, no había estudios con la profundidad, por ejemplo, del texto de Romano. Entonces me parece que también que un texto circule, que un texto sea objeto de los críticos, también le da como, ¿no? Vale la redundancia, una circulación, ¿no? Que me parece que Greca no ha tenido. Eduardo Romano, es muy interesante ese texto, digamos, yo creo que es el primero con el que uno empieza a discutir si tiene algo de suerte. Yo el libro me lo pude comprar, y bueno, me parece que lo interesante es que se llama Literatura y Cine Argentinos en la Frontera o algo así, pero él ahí utiliza la idea de frontera y empieza como a discutir con la idea del canon de civilización y barbarie, ¿no? De que como que nos imponen de alguna manera desde el centro urbano Buenos Aires hacia las provincias. Claro, y además que estudia el cine como también parte de la cultura popular. O sea, es muy interesante. Yo también pienso, justo que fue el pionero, o uno de los primeros textos así fuertes, interesantes, densos. Bueno, lectura recomendada entonces. Al respecto de eso, ¿por qué no explicar a la comunidad y al desprevenido por qué es tan importante? ¿Por qué cuando se estudia cine se habla de la película de Greca? ¿Por qué en las escuelas de la Argentina se muestra la película de Greca? Más allá de la curiosidad de, fue una peli que se grabó acá. ¿Qué otros valores tiene la obra? Bueno, yo creo que respondo, ¿no? Desde mi humilde lugar, pero creo que es una pregunta más para Augusto que por ahí para nosotras, ¿no? Pero bueno, yo obviamente del cine toco completamente de oído, pero por lo que he podido, digamos, investigar, más allá, digamos, de ser, bueno, del interés para el sanjavierino en particular, es una de las primeras películas, largometrajes que se filman en Argentina, una de las únicas 5 del periodo de cine silente que se conservan en la actualidad, la primera y la única de la provincia de Santa Fe, y la primera película de temática indígena de América Latina, ¿no? Y bueno, a ver, si salimos de América Latina, no sé si habrá otras películas anteriores que aborden la temática indígena por fuera de América Latina, probablemente en América del Norte, sí, pero digo, tiene como muchos valores, digamos, en cuanto a instalar una temática de manera, como decía Daniela hace un rato, de vanguardia, ¿no? Para lo que era el contexto de la época. Y a la vez también los modos en los que lo hace. Por supuesto, la película tiene muchísimas contradicciones en cuanto a lo ideológico, digamos, la defensa del indígena, pero bueno, también se llama Malón. Bueno, hay muchísimas grises ahí para discutir, por supuesto, ¿no? No voy a hacer una defensa absoluta, pero a diferencia del tratamiento de la cuestión indígena en otras obras de la época,
bueno, los indígenas de la película El último Malón aparecen como sujetos políticos, ¿no? Bueno, primeros planos, sus nombres, más allá de que no es un documental, es una reconstrucción que está hecha después y seguramente hay mucho de licencia creativa en esos 13 años que transcurren, pero no están representados como la indiada allá lejos y, bueno, digamos, sin darles una entidad propia, ¿no? Bueno, se los puede conocer toda la primera parte, ¿no? Donde, bueno, están las escenas estas de la toldería, donde se acerca, bueno, este es fulano, este es mengano, las caras, sus nombres, sus casas, dónde vivían, bueno, eso también es bastante novedoso para pensar, bueno, cómo vivían, por más que, por supuesto, de ahí también hay toda una cuestión como muy folclórica, que seguramente no era así, sino que era una construcción con objetivo cinematográfico, pero bueno, hay un intento por conocer el estilo de vida con todos los matices que podamos hacer de esto, que es como, bueno, bastante particular o novedoso. Y después en la cuestión técnica, que bueno, ahí seguramente Augusto va a saber muchísimo más, hay aspectos que no se han visto en otras obras de la época, ¿no? Por ejemplo, bueno, la escena aérea, que es una maqueta que se hace de San Javier cuando se incendia la toldería, o la superposición de escenas, ¿no? Cuando, la aparición, que aparece y desaparece como fantasma, bueno, ese tipo de efectos especiales, podemos decir, que también hacen que, por eso, la película, por fuera de la temática, también tenga un interés desde lo técnico bastante especial, pero bueno, no quiero ahondar mucho en eso porque realmente ahí ya toco de oído un montón. Bueno, al respecto de eso precisamente, yo en las conversaciones, me gustaría que Augusto, si tiene la humildad de hacerlo, lo comente, en las conversaciones privadas de nosotros, me ha contado, el acercamiento de Greca a, invertir esto habitual en la época que era el cine western, o el cine, bueno, western sería el cine de vaqueros, ¿no? Acá en Argentina, ¿no? De nuestros pamperos, ¿no? Que era como un poco la imagen, digamos, heroica del hombre, del criollo, ¿no? Y en esta búsqueda de darle protagonismo a los pueblos originarios. La idea del malón también me llama la atención. Yo he leído recolecciones de la época y previamente de tiempos de Rosas y demás, donde los caciques a veces se referían a ellos mismos como los indios malones, ¿no? Quiero decir que la dominación estaba y era clara, incluso lingüística, ejercida de ellos hacia ellos mismos al hablar, pero se refería de esa manera, digo contextualmente, ¿no? Entonces, entender que en el momento en el que la película se genera, esto era parte de la lengua popular, del habla, y que después el director elige el nombre más dramático posible para ponerle a la obra, ¿no? Y que hay que entender la parte que tiene que ver con una dramatización. Pongo en valor el protagonismo de los pueblos originarios, algo que después él invierte un poco en, por ejemplo, la novela Viento Norte, donde conocemos íntimamente, o más íntimamente, a los criollos sanjavierinos desde su punto de vista. Sí, bueno, respecto de la película, me parece que lo que dice Verónica en realidad es clave. Para mí, para leer la película como pionera del cine político latinoamericano, digamos, está el texto de Andrea Cuarterolo, que es una directora de la revista de Videomatografías, que es un espacio académico que se dedica a la investigación de películas mudas de Latinoamérica. Y bueno, ahí la verdad que le hacen un análisis muy, muy justo y muy preciso al último Malón y lo ubican en su lugar histórico respecto de la historia del cine latinoamericano. Sobre todo teniendo en cuenta que Greca comienza su película como si fuese una cinta, digamos, etnográfica, que esto también es lo que habla Eduardo Romano respecto de los registros que hay en la película, el etnográfico, la ficción de corte folletinesco, va a decir él, que justamente cuando ahora aparece el Mocoví me parece que es importantísimo para pensar esa afirmación de Romano, ¿no? Cómo juega el folletín en Greca, teniendo en cuenta que siendo muy jovencito hizo el primer diario, cómo empieza a jugar la idea de esto, de la prensa
en la película. Es algo que ahora justamente quiero empezar a investigar. Después también está lo de Quarterolo, que analiza la idea de que en 1922 se filma la primera película etnográfica, que es Nanook el Esquimal, y acá en 1917 ya se había hecho mucho antes, y quizás si se hubiera hecho en otro lado o mismo en Buenos Aires, hoy sería no solo materia de estudio en alguna que otra carrera vinculada a las artes visuales o a la política y el arte, sino que también sería a nivel mundial, que eso lo dice Fernando Martín Peña, que es un historiador bastante importante. Y ahí destaca también esto que decía Verónica respecto de que no solo es una película que va a reproducir frente a la cámara determinados hábitos y comportamientos de los mocovíes, sino que también va a hacerlos reflexionar sobre su pasado reciente. Esto mediado por una visión autoral y un montón de cosas que aparecen después. Y bueno, la película empieza también a encadenar en estos registros ciertos géneros cinematográficos, por lo cual empieza también a dar cuenta de cierta lectura de películas que Greca seguramente había visto, empieza a trabajar con cierto lenguaje cinematográfico, como puede ser esta situación de las sobreimpresiones del montaje que mencionaba Verónica. Construye un documental etnográfico, un melodrama, un thriller político, y ahí ya la película ya es muy, muy perfecta en su construcción técnica, ¿no? Esa secuencia final o última secuencia, últimos 2 actos, son prácticamente, o sea, lo filmás hoy y no lo filmás mejor que eso seguro, porque a nivel técnico ese thriller político está completamente resuelto. Por hacer un poco un perfil de la persona de la que estamos hablando, rápidamente pueden contestar las 3, un fragmento cada una. Alcides Greca, contexto de nacimiento, contexto de formación, contexto de fallecimiento. ¿Qué nos pueden contar como para hacer la parte más biográfica rápidamente? Sí, hijo de Francisco Greca, de Magdalena Truco. Nace el 13 de febrero de 1889, bueno, en San Javier, segundo de 2 hermanos. Yo decía que a mí me parece que su ambición era ser un hombre de letras y un hombre de estudio, y de alguna manera estuvimos como sobrevolando, ¿no?, todas las esferas en las cuales él se desenvolvió. Decíamos la universidad, el derecho municipal y el urbanismo, la representación parlamentaria, el periodismo, ¿no? O sea, esta vocación, digamos, de fundar medios, no solamente el mocoví, sino también la palabra. Y hay el siguiente al mocoví, a ver, creo que, bueno, ahora no me voy a acordar. El Paladín del Norte. Pienso que tenía como una voluntad, ¿verdad?, de hacer pie como en muchas disciplinas. Y yo pienso que la literatura, de alguna manera, fue como esa disciplina que unió todos sus intereses, ¿no? Pienso que él empieza su carrera literaria muy joven. Él saca adelante el Mocovino en 1908-1909 y en 1909 publica su primer texto, que es Palabras de Pelea, Sinfonía del Cielo y Laureles del Pantano, 1909-1910, ¿no? En el 12 está publicando, cuando está estudiando en la Universidad Nacional de La Plata, publica Lepra, Panfletos de Combate, es el subtítulo, ¿no? Y ese texto es interesante también porque, también se posiciona, ¿no?, como en una cierta aversión, digamos, en relación al clericalismo, una fuerte aversión a la corrupción del periodismo en ese caso. O sea, él siempre está tomando postura, ¿no? Además, en Lepra describe la ciudad de Santa Fe, la define como una ciudad conventual, y él se autopercibe como un factor de progreso en esa ciudad, ¿no? O sea, es interesante que ¿no?, en estos primeros textos
que la verdad que estos textos no han sido muy trabajados. Habría que abordarlos, ¿no? Con mucha mayor profundidad. También en Lepra, estoy hablando de 1912, él se posiciona políticamente y también como rol de intelectual. ¿Cuál era el rol que tenía que tener él como intelectual? Y en este sentido es como muy claro, ¿no? El Lepra en la portada utiliza una frase de Luis Bonafont, que fue un periodista, ¿no? Franco-español. Y la frase es: yo soy yo, no lo que los otros quieren que sea. Es como una suerte como de enrolarse, ¿no? En ese linaje de los contestatarios, ¿no? En 1912. O sea, todavía no se había recibido de abogado. Y también me pareció muy interesante Lepra, porque quizá me estoy yendo un poco por las ramas, perdón, pero hay una lista de volúmenes que él quería escribir, que no los llegó a escribir nunca. Y fíjense los textos, los títulos de los textos. El sacristán y su escudero, apoteosis del sacristán, las cloacas máximas del periodismo, Rivadavia socialista, estudio crítico de las leyes agrarias de los años 1822 y 1826, y breviario de belleza, amor y verdad, aunque fragmentariamente este último sí está contenido, digamos, en Sinfonía del Cielo y Lágrimas Negras, ¿no? Entonces, digo, los comienzos, estos serían los comienzos de Greca. Un talento dramático para la constitución de nombres y de títulos llamativos. Digo, yo escucho Rivadavia socialista y necesito ok, y después no la decisión, por destacar, después te dejo continuar. Fernando pidió la palabra y después te dejamos continuar, Florencia, pero destacar esa decisión de decir voy a ser un gran hombre, o por lo menos alguien que valga la pena recordar, ¿no? Decir, el paladín del norte, me parece que no, el paladín como el guerrero sagrado, el guerrero santo, el clérigo guerrero que tomaba la posta en defensa de sus ideales y de su fe y demás, es un título combativo, ¿no? Decir, yo soy combativo y vengo con esta postura. Es muy interesante pensar su constitución, porque primero nos marcás que es el principio. Entonces estamos viendo cómo se constituye espiritualmente una persona de esas características de cara a lo que va a afrontar. Bueno, creo que la verdad que no conocía esos títulos. Es muy interesante, pero bueno, teniendo en cuenta el contexto histórico del momento, que es cuando, bueno, él siendo un radical de base, bueno, iban contra la corrupción y estaban en pleno momento de lucha por el voto. Y bueno, y tantas otras leyes que hoy disfrutamos y que en ese momento se peleaban, bueno, realmente se peleaban para conseguirlas. Así que es interesante, la verdad, por lo que vamos de charla muy enriquecedora. También decirles que una de las cosas que hablamos en su momento cuando coordinábamos esta actividad es que lo veíamos como la primera de otras, ya que luego en frío seguramente los chicos tendrán muchas más preguntas para hacer como para un segundo encuentro, así que ya les voy avisando, digamos. Sí, por supuesto. No, pensaba que estas obras que estaba describiendo o esbozando nos hablan también como de ese primer acercamiento que él tuvo con el socialismo, ¿no? En la Universidad Nacional de La Plata, donde hizo sus estudios de Derecho. Después, él se acerca al radicalismo. Y pensaba que en 1915 también publica Laureles del Pantano, que es un informe de la labor parlamentaria, ¿no? Que incluye algunos de sus discursos, algunas crónicas, pero siempre también podría pensar como un hilo conductor esa vocación, por decirlo de alguna manera, o esa pulsión
denuncialista, ¿no? Me parece que eso también está muy presente. Así pensaba en la película, ¿no? Que sí, que efectivamente hay tensiones, hay matices, hay grises, pero hay también, de alguna manera, para ese momento de la enunciación, para ese momento histórico, ¿no? Como decía Dani antes, ¿no? O sea, la verdad que es de vanguardia, es de vanguardia. Y hay un denuncialismo, de alguna manera, ¿no? Que también está en Viento Norte. No sé, denunciar a la forestal. En 1929 en la Torre de los Ingleses. Correcto. Y retomando quizás también en su momento, Fernando destacó su adhesión a la Unión Cívica Radical. Es muy curioso decir desde esta postura de la denuncia, de más, y era lo que el radicalismo de la época representaba también, ¿no? En aquellos entonces de buena salud para la UCR y de ideas muy claras, ¿no? Y de una postura siempre o más del lado del trabajador, más del lado del oprimido. Era el momento, el partido de los revolucionarios. Entonces, qué tiempos, ¿no? Bueno, entonces me parece que entiendo que políticamente, como persona interesada políticamente, se encontró inevitablemente atraído al sector que representaba eso, ¿no? Y desde allí tenemos sus labores como constituyente y como participante de la reforma universitaria, ¿no? Que son cosas que vamos a ir tocando en breve. Para continuar entonces con esta charla, quisiera preguntar o darle la palabra a Daniela también al respecto de un poco el legado familiar que ustedes con Verónica, sobre todo Daniela, porque mencionaste una cosa que fue voy a hacerlo y ya lo había tratado mi hermana. Entonces quizás a Verónica le tocó un poco más el decir, bueno, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero en tu caso ya estaba en el ambiente esta recuperación de Alcides que comenzó Verónica, ¿no? Entonces, familiarmente, ¿cómo se vivió ese legado? ¿Era presente? ¿A ustedes desde chiquitas se les comentaba o nadie les dijo nada hasta que se interesaron? No, de hecho es interesante esto que comentás de que Verónica ya había empezado con el tema, pero justamente creo que en nuestro caso lo que siempre fue muy lindo, que nos permitió trabajar mucho juntas, es esta cosa de la interdisciplinaridad, ¿no? Porque si bien ella ya se había dedicado a esto, ella como antropóloga tenía un foco bastante diferente del que fue después el mío. Entonces, bueno, yo en mi caso pensé justamente eso, en abordarlo más dentro justamente de su contexto histórico. O sea, a mí siempre me interesó justamente este periodo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, entonces en mi caso fue más justamente por ahí el interés. Pero obviamente que siempre, como decía antes, muy combinado con lo que hacía Vero, y bueno, eso nos permitió, de hecho, hemos escrito cosas juntas y demás. Pero de hecho es interesante la pregunta también porque tal vez contra lo que se podría suponer en lo que fue el ámbito familiar, por lo menos en nuestra infancia, en mi recuerdo, ahora hablo por mí, tal vez Vero pueda decir otra cosa, pero creo que ella es la mayor, pero yo por lo menos no lo tengo, digamos, en el recuerdo como una figura o que tuviéramos relatos presentes sobre él, un poco por lo que comentaba Verónica, de que por una cuestión, digamos, de tiempos, no fue una figura tan cercana, digamos. O sea, él, como decía Vero, fallece cuando nuestro padre tenía 2 años, entonces, no tuvo él la posibilidad de experimentar mucho, digamos, en relación con su abuelo. Y tampoco, a ver, yo, por ejemplo, a mi abuelo, o sea, el padre de mi padre, hijo de él, o sea, no tuve tampoco contacto porque de hecho él falleció antes de que yo naciera. Entonces, bueno, ahí hubo como un poco un corte, digamos, entre las generaciones que tal vez lamentablemente influyó un poco en el hecho de que no estuviera tan presente en lo que pudieran ser anécdotas y demás. Si bien, bueno, sí, obviamente creo que desde el lado de mi papá siempre obviamente estaba presente y conocíamos la figura, pero yo por lo menos creo que tomé más conciencia de la relevancia y de esta cuestión de figura pública, de hecho en la universidad. Un poco justamente como contaba Vero, esto de que, bueno, docentes por ahí nos preguntaron, si éramos parientes de él, y qué interesante, y estas reacciones.
Así que bueno, obviamente si bien estaba presente, creo que no teníamos realmente conciencia de su significación más allá del ámbito familiar. Tal vez Vero pueda ampliar un poco más. Parecido, obviamente, por esto que decíamos, bueno, hay como mucha distancia de años y también gente falleciendo lamentablemente muy joven. Nuestro abuelo, o sea, el hijo de Alcides, digamos Alejandro, nuestro abuelo, también se muere cuando Daniela no lo conoció y yo tenía 3 años, o sea, no lo recuerdo. Y mi papá, bueno, tampoco a su abuelo casi lo conoció de muy bebé y luego, o sea, no hubo una transmisión más que saber que nuestro bisabuelo había sido una persona importante, pero mi registro de la infancia es ese nomás, ¿no? A la vez sí, en cuanto al legado, podríamos decir que todos estos que nombré, o sea, bueno, Alcides Greca, el de San Javier, porque mi papá se llama igual, pero bueno, Alcides Greca, del que estamos hablando, eran 12 hermanos. Pero después se achica la familia y mi abuelo era hijo único y mi papá es hijo único. Entonces, bueno, por eso de alguna manera terminamos, bueno, yo y mi otra hermana, la que estamos acá en Argentina viviendo en la antigua casa, y todo ese material nos quedó a nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado sí podríamos decir que hay como, bueno, una transmisión no verbal, pero bueno, sí bueno, haber encontrado la obra Nanoque en la biblioteca y otro tipo de recortes periodísticos, el periódico El Mocoví encuadernado, bueno, todas estas cosas con las que ha trabajado Flori, que están, como decía, no intactas, pero bueno, están porque, bueno, se ha movido bastante poco la familia y la casa y todo. Entonces, bueno, de ahí sí podríamos decir que hay como una posibilidad de rescate de todo este material, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo. El tiempo y los fallecimientos y el destino, como lo llames, quebraron la memoria y de pronto tenemos a las bisnietas reencontrándose con eso, descubriendo sí. su valor, poniéndolo en valor para el legado de ustedes y sus hermanos hacia abajo, ¿no? Entonces me parece que hay una especie de corrección, de justicia histórica que hacen las dos. Sí, eso es, bueno, una gran incógnita, porque de hecho mi papá y mi abuelo fueron, o sea, mi papá es médico, mi abuelo fue médico, entonces, digamos, para nosotras, digamos, todo el mandato familiar no iba para el lado ni de la cuestión indígena, ni del cine, ni del derecho, al contrario, era cómo no, ninguna va a estudiar medicina, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, de alguna manera terminamos historia, antropología, digamos, ¿no? Recorriendo otro camino, pero no tan alejado por ahí también, ¿no? Sí, Juan, esto cuando hablabas del contexto de nacimiento, todo eso que ya se quedó bastante atrás la pregunta, pero bueno, pensaba, ¿no? en todo lo contradictorio de ese contexto de nacimiento y producción, ¿no? Porque, bueno, más allá de todo esto que estuvimos diciendo, bueno, Alcides, él es hijo de una familia de inmigrante italiana, puramente inmigrante italiana, digamos, no hay, por lo menos hasta donde yo conozco la familia, parientes mocovíes, ¿no? Incluso también, esto bueno, es algo que también se conoce, la casa cuando el 21 de abril de 1904 la casa de Francisco Greca era uno de los cantones desde donde la represión, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí digamos, no hay en él una cuestión de que ese era el camino obvio a seguir, esto del denuncialismo que hablaba recién Florencia y demás, digamos, no era una cuestión familiar la defensa de la cuestión indígena, más bien por el contrario, diría, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí como todo un distanciamiento, no sé si toda la familia, ¿no? Porque después, bueno, las hermanas participan en la película El Último Malón, en las escenas del baile y demás, o sea, obviamente que no es que se aleja, sino que, bueno, hay una cuestión también de construcción conjunta. Pero bueno, digo, hay también una polémica ahí bastante más privada que la que luego hacen la escena pública, ¿no? De plantar posición desde un lugar más subjetivo. Esto lo digo todo especulando, digamos, porque no hay fuentes al respecto, ¿no? Pero son preguntas que por ahí uno se hace. Y bueno, ¿no? También, porque muchas veces me han preguntado a mí, trabajando el tema, bueno, ¿y cómo es que consigue que los mocovíes actúen en su película cuando se trató de una masacre 13 años antes, que no es tanto tiempo, una persona blanca? Digo, y bueno, también son preguntas que nos hacemos, ¿no? No sé, la verdad.
Pero bueno, digamos, hay también como para explorar un poco eso. Esto que comentaba Daniela, que le molestaba que le dijeran gringo. Bueno, era gringo por los 4 estados de sangre, ¿no? O sea, todos sus hermanos, sus tíos, o sea, toda la gente de la que he podido rastrear son todos italianos casados con italianos, digamos. Así que sí. Me quedé con una palabra que dijo Dani antes, que es interdisciplinariedad, y pensaba en esta obra intelectual tan heteróclita, que tiene tantas facetas, cómo no también intentar, digamos, desde acercarnos, ¿no? Desde ese diálogo entre las disciplinas, porque yo hacía un raconto rápido de la primera producción literaria de Greca, pero y fundamentalmente ensayos y poesía, ¿no? Pero también él visita los géneros literarios de la novela, la literatura de viajes, los relatos autobiográficos, los cuentos del comité, que no son cuentos, pero que son relatos, el periodismo, ¿no? O sea, la poesía en los primeros, efectivamente, en los primeros libros, o sea, es como muy frondosa, ¿no? Su obra. Para continuar con esta charla, me gustaría destacar, ya habíamos comenzado a hablar de cómo Alcides Greca se pensaba a sí mismo, ¿no? Cómo se proponía a sí mismo y se proyectaba a sí mismo hacia el afuera. Lo pusieron en valor ya ustedes, pero voy a recuperarlo yo también, lo que mencionaba Daniela, ¿no? El anécdota de decir, no, a mí ustedes no me dicen gringo. ¿De acuerdo? Porque él estaba decidido y comprometido con aquello que quería proyectar, ¿no? De decir, bueno, voy a ser el autor, el artífice de mi propia leyenda, ¿no? Y enfocarlo desde esa manera, ¿no? Tengo un fragmento de él para leer brevemente y desde ahí pedirles a ustedes que opinen, ¿no? Ya lo mencioné al principio y se entenderá por qué me impacta perfectamente a mí, pero quería recuperar El hombre del sombrero. La expresión de un individuo remata en su sombrero. No existe en la indumentaria del hombre nada mejor que refleje sus pretensiones y su estado espiritual. Más adelante agrega, la manera de usar el sombrero no es índice, en general, de lo que el hombre es, sino de lo que pretende ser. El sombrero es una exteriorización de las aspiraciones del individuo. Pero volviendo a los hombres que usan sombreros aludos, Greca nos dice, el hombre del sombrero aludo suele ser un pajuerano, entre simple y despreocupado, que no ha sabido adaptarse a las modalidades de la ciudad. Circula por las calles como adormilado, con la mirada perdida en el vacío. Es el tipo que persiguen los timadores para hacerle el cuento del billete premiado, del baúl de doble fondo y de la máquina para fabricar dinero. Bueno, este fragmento lo encontré estudiando en el instituto. Al respecto de eso, en una materia que se llama Unidad de Desarrollo Institucional, si no me equivoco, donde se aborda la literatura, la figura y la trayectoria de Alcides Greca. Y digo, me pienso en mi obra, me pienso en mi literatura y me pienso en lo que yo proyecto sobre mí al mundo, ¿no? La idea de ponerse siempre o ponerse en el lado del exterior, digo, vivo acá, nací acá, lo que sea, pero mis estéticas y mi propuesta estilística es la de una persona distinta, ¿no? Que ve las cosas distintas, que se atreve a cosas distintas, y me quedo pensando en la idea de, bueno, familiarmente quizás iba en contra de aquello que socioeconómicamente representaba a su familia. Sin embargo, se atreve a hacerlo, y como por ahí buena persona que va en contra de las propuestas del padre, acompañado por sus hermanas. Entonces me llamó un poco la atención eso, ¿no? De decir, bueno, en la película mis hermanas salieron y me acompañaron. Y después poner en valor, digo, cómo logró que los pueblos originarios participen de la película. Bueno, para averiguarlo, pero también para decir, evidentemente no se sintieron hostilizados por su figura, ni por su acercamiento, ni por quién él era, ¿no? Entonces, un pueblo lastimado, un pueblo maltratado, y todavía en años donde se buscaba exterminarlos, se abrieron hasta cierto punto con él y participaron. Y cómo lo consiguió es algo que quizás no vayamos a saber nunca, pero que podemos imaginar. De hecho, al respecto, perdón por interrumpir, pero
Recién pensaba justamente cuando lo comentaba Vero también, y bueno, lo que se venía diciendo antes, creo que esta cuestión de la intención de denuncia, por lo menos en lo que fue mi recorrido por su obra, es algo que aparece permanentemente, o sea que creo que eso puede ser tal vez uno de los factores. Y como decía también antes, esta cuestión de su pretensión de presentarse, cosa que ha hecho una y otra vez en distintos ámbitos, como justamente defensor de los mocovíes. Él, de hecho, incluso como legislador, también reivindicaba el hecho de que los indios lo habían traído a la Cámara, digamos, a través de los votos, con el tema de la ley Sáenz Peña, digamos, que les había permitido también votar y demás. Pero digo, entonces, esta cuestión se me ocurre que puede haber tenido que ver, porque de hecho esto de la denuncia y de que cuando uno analiza su discurso y haciendo las salvedades que ya venimos diciendo, por supuesto, el hecho de que esta visión dominante está presente, o sea, y se encuentra, digamos, en sus palabras, pero contrasta muchísimo con lo que es el discurso mayoritario, y de hecho la cuestión no solo de visibilizar, sino de criticar abiertamente también lo que fueron los efectos de la colonización y cómo el blanco, digamos, trató o trataba incluso en ese momento todavía a los pueblos originarios. Entonces, bueno, creo que probablemente haya tenido también eso que ver, que era uno de los pocos que se proponía representarlos, a ver, seguramente con aspectos positivos, negativos, criticables o no, pero bueno, creo que eso para la época ya era algo que no era usual. Entonces creo que también es algo para rescatar de su figura y de que, como decía, atraviesa la obra. Yo realmente agregar, Juan, creo que a lo largo de toda su vida. Leías ese fragmento que forma parte de un texto que se llama Psicoanálisis del hombre con sombrero, que él lo publica en el 41 en el volumen que es de ensayos en torno al hombre. Y es un volumen variopinto. Y me parece que hay varias cosas interesantes de ese volumen. Uno es que se publica en la colección de Losada, Azul y Blanco, que es una colección en donde, por ejemplo, también forma parte Ricardo Rojas. El texto de Ricardo Rojas se llama Un titán de los Andes, que es sobre los Yantay, de Ricardo Rojas también. Una colección potente que hay que analizarla un poco. Y por otro lado pensaba que ese volumen contiene unos textos sobre temas muy variopintos, como por ejemplo el complejo de inferioridad es uno, el otro es la intimidad, otro habla sobre lo femenino, sobre la chismografía, ¿no? No sé si lo recuerdan. Y este texto que Juan recordaba forma parte ese libro. Pero yo también pensaba en ese objeto de uso personal, el sombrero, como de alguna manera como un modo de cómo Greca es recordado, o quizá decir de un modo de cómo Greca quería ser recordado, porque es la fotografía, digo, es la fotografía que más circula, ¿verdad? La de Greca con el sombrero que está en la casa de Vero. ¿Sí? Entonces yo pensaba que ese retrato, esa fotografía, que es una fotografía de estudio, no es algo, digamos, improvisado, es una fotografía de estudio, lo encuentra con ese sombrero, ¿no? De copa a la mediana, mirada fija, ¿no? Posa para brazos cruzados. Y pensaba, quizás es también la vestimenta con la que iba a dar clases a la Universidad Nacional del Litoral, o como parlamentario, como jurisconsulto, ¿no? Y también me voy a acordar esto que decía Juan, de la delgadez, cómo se ve la delgadez en esa fotografía, ¿no? Que después, cuando muere, y a un año de la muerte, en la necrológica que escribe Ángel Guido en el 57, lo recuerda como un Quijote litoraleño, ¿no? Y no me acuerdo exactamente las palabras, pero bueno, hace toda una recreación, digamos, de esa delgadez, esa imagen de Greca. Así que bueno, eso es lo que me disparó un poco lo que vos decías, Juan. Ok. Bueno, el Quijote litoraleño es interesantísimo como esta figura, ¿no? De decir, bueno, flaco, alto, bravo, andariego y, ¿cómo no? Loco. Es el Quijote, ¿de acuerdo? Quería agregar que Greca, digamos,
al menos lo que yo puedo percibir, es que constantemente se está autorrepresentando a través del lenguaje, digamos, a través de los discursos, y como que siento que, bueno, en realidad, creo que en tu texto, Florencia, hablas como de ser él un hombre de letras, en el sentido de realizarse a través de la exposición pública, ¿no? De poder escribir y eso. Pero me parece muy interesante cómo Greca se autorrepresenta y también se cuestiona constantemente. Me parece muy moderna esa idea, como muy metaficcional en lo personal. En la película es clarísimo. Pero creo que también hay un momento en el que él desarrolla algún artículo en Laureles del Pantano en torno a la política y el bohemio, ¿no? Como que si ese lugar por ahí, por ser bohemio, no le sería propio, y empieza como a construir eso. Y bueno, me parece que siempre se está autorrepresentando como sujeto del enunciado, e inclusive en estos textos de denuncialismo, y eso no es como que busca un anonimato al escribir, sino como busca su propia subjetividad al expresar. Creo, ¿no? Que tenía como una conciencia de trascender o un deseo de trascender muy fuerte, me parece, ¿no? Hay al principio de uno de los libros, que no me voy a acordar ahora, bueno, Flori, que es la experta, que se lo dedica a la rata de biblioteca, que 50 años después va a estar. Y bueno, y de hecho, dentro del material que constituye el archivo, digamos, de cosas que él ha guardado, no sé si él o quién, pero digamos, yo en casa hay un montón de artículos de diario donde él aparece, o aparecen cosas vinculadas con él que están encarpetados, pegados, así todo muy prolijito, y con su letra corregidos, ¿no? Como decir, bueno, esto no fue así, acá, como con una clara intención de guardar la evidencia, pero bueno, corregir eso, ¿no? Que cosas que, digamos, no es que, bueno, salió en el diario y no le dio bolilla, no, como bastante sistematizado y preocupado por los fácticos, ¿no? Me parece, no sé, bueno, Flori en eso seguramente ha trabajado muchísimo más. Representa el acceso a esos bienes culturales de la primera generación de hijos de inmigrantes que llegan a la Argentina a fines del siglo XIX, pero que se integran, ¿no?, a ese tejido social. Y entonces, si el origen de alguna manera debe legitimarse, es en el campo intelectual, ¿no? O sea, porque no se sustentaba en la posesión de tierras ni en la posesión de un apellido, como decía Veros, a hijos de inmigrantes, ¿no? Entonces, yo creo que Greca era totalmente consciente de esto, de que debía de legitimarse, y que ese espacio de legitimación es la cultura. Y por eso también es uno, digamos, de los mentores o de los que, digamos, apuesta por la fundación de la Universidad Nacional del Litoral. O sea, él está en el grupo proto-fundacional de la universidad, ¿no? Además, que hijo legítimo de la reforma del 18. O sea, mi opinión es que él tiene muy en claro que el origen, digamos, como que debe legitimarse en las instituciones, ¿no? Bueno, abordando un poco más su labor ya parlamentaria, legislativa, política, les voy a dar un espacio primero para que nos cuenten lo que ustedes consideran que vale la pena destacar al respecto de eso, y desde ahí retomamos con una o dos preguntitas más y ya vamos a ir terminando esta charla, si les parece. Así que cuéntenos ustedes, Alcides Greca, parlamentario, legislativo, reformista. Lamentablemente no puedo hablar en detalle de eso porque, bueno, no ha sido lo que yo abordé. Como comentaba antes, a mí lo que me interesó fundamentalmente era esta cuestión, digamos, de lo indígena en su trayectoria parlamentaria también. Pero sí, bueno, también un poco en relación con lo que decíamos antes, creo que algo que sí marca un poco su actividad política, como también su obra después artística, digamos, después o simultáneamente, es justamente esta cuestión, bueno, de lo que hablábamos de la denuncia, de también un poco esto que comentaba también Florencia con sus obras, sobre todo de las primeras, esto de las ideas socialistas, que de hecho, bueno, hay justamente un
uno de sus discursos como diputado en la década del 20, en la que él también se refiere un poco a sus comienzos, digamos, en el Partido Radical y comentando también que, bueno, lo que le atraía era un poco, bueno, su amplitud ideológica y que incluso decía que él, incluso en ese marco, también había hecho socialismo muchas veces en la legislatura, o sea, como un poco esta cosa de presentarse, como decía, una y otra vez como crítico bueno, de un montón de cuestiones del orden dominante, como un poco defensor, por lo menos así se quería también, creo, presentar, de sectores desfavorecidos. Bueno, como decía, yo me concentré en el indígena, pero esto también se aplicaba, digamos, a otros grupos, creo, un poco más en general. Esto bueno, justamente de poner en cuestión cosas que para la época no eran habituales. En el caso que comentaba de mi trabajo en particular, esto de la crítica abierta a la colonización y a esta cuestión de bueno, de la actividad del Estado incluso hacia los pueblos indígenas, de la sociedad dominante en general en ese sentido. Creo que eso lo define bastante bien a lo largo de su trayectoria. Yo, lamentablemente, como decía, no sé si las chicas tal vez pueden profundizar un poco más en lo que es su actividad política en otros ámbitos, que obviamente, bueno, también fue bastante profusa, creo, pero en ese sentido es algo que a mí por lo menos me queda pendiente, digamos, de ahondar un poco más, como también en lo que es su obra, digamos, en el ámbito del derecho, que como contaba Flor también es muy profusa y, bueno, yo en mi caso no me he dedicado concretamente a eso, pero creo que también hay mucho para trabajar ahí, creo. Por eso no sé si las chicas tienen algo más para decir, pero en mi caso, bueno, mi enfoque fue como bastante concentrado en ese aspecto, pero creo que sí, bueno, esta cuestión de esto, de representar esta cosa del socialismo, de ser también un poco como un idealista, si se quiere, en muchos aspectos, en distintos momentos de su vida. Esta cosa, bueno, de la denuncia, por lo menos, por ejemplo, con respecto a la rebelión en particular, también incluso a través de su obra, que eso se ve también más en la literatura, más adelante, digamos, a medida que pasa el tiempo, en las obras, por ejemplo, del 20, 30, 40, digamos, de las décadas siguientes a sus primeros años y a la película, como también va como incrementando un poco el dramatismo con el que se refiere, o el tono crítico tal vez, incluso como esta cuestión un poco hasta de nostálgica, melancólica y simultáneamente reivindicatoria de lo que era el pasado indígena que se daba como por extinto, por perdido, que bueno, obviamente sabemos que eso también, por supuesto, que se puede poner en cuestión, ¿no? Esta idea de el indio desaparecido, digamos, del mapa nacional, digamos. Pero bueno, creo que esta cuestión de la crítica se exacerba incluso con el correr del tiempo. Pero bueno, no me quiero extender más, tal vez las chicas tengan algo para agregar. Yo lo que diría es que evidentemente hay muchas aristas que es necesario seguir trabajándolas, ¿no? Efectivamente, su adscripción a la UCR, por ejemplo, o su socialismo primigenio, o sea, son como nodos interesantes para seguir trabajándolas. Y me parece que otro punto muy importante que tiene que ver con el derecho es el urbanismo, porque Greca también tenía una idea muy innovadora en relación al urbanismo, porque la pensaba como una ciencia que aglutina una multiplicidad de disciplinas. Y esa no era la mirada central, digamos, o la mirada hegemónica, diríamos hoy. Realmente también su mirada del urbanismo era una mirada innovadora. Era innovadora, además, que él quisiera desde la cátedra de Derecho Municipal impartir estas nociones, porque es un momento histórico en donde también se está fundando la disciplina del urbanismo. Entonces era un campo de batalla, ¿no? Esa disciplina, ¿no? Y bueno, y me parecía interesante que también esa batalla se daba dentro del currículum universitario. Y además, en esa misma necrológica que contaba antes, ¿no? Que escribió Guido,
él tiene, digamos, ¿cuál es la idea rectora de ese texto? ¿Qué es lo que rescata Ángel Guido, creador del Monumento Nacional a la Bandera, muy amigo de Greca? ¿Qué es lo que destaca? En realidad destaca la pulsión urbanística de Greca. Quizás, pensaba yo, bueno, quizás de alguna manera como atravesada por sus propias inquietudes, ¿no? Atravesado por sus propios intereses, pero Guido, en ese homenaje póstumo, fíjense lo que sugiere designar con el nombre de Greca algún espacio verde, sugiere instalar un busto para dar prestancia y dignidad espiritual al lugar elegido. ¿Y cuál es el lugar elegido? El mismísimo Monumento Nacional a la Bandera, que Guido, ¿verdad?, ideara y que tanto esfuerzo, contrariedades, etcétera, etcétera, y casi 3 décadas de trabajo le llevó, ¿no? O sea, ¿y por qué piensa Guido en que este podría ser un proyecto, digamos, viable? Porque para que los jóvenes, dice, lo tomen a Greca como ejemplo. Bueno, al respecto de eso, en el estudio sobre las reformas universitarias y demás, se menciona también a Alcides Greca como uno de los amigos, aliados ideológicos y teóricos de Pablo Brillot, ¿no? También en lo que tuvo que ver con esa lucha. Así que evidentemente ha estado al lado de personas que han podido quizás trascender un poquito más, tal como hemos establecido que Alcides Greca merece. Exacto, porque además con Brillot y con Alejandro Grunin Rosas, ellos fundan el diario La Palabra, que es el antecedente del diario El Litoral, ¿no? Todos militantes radicales y reformistas, ¿no? El antecedente del Litoral, del actual El Litoral. Estoy pensando también todos los textos que él ha escrito sobre la universidad. Por ejemplo, los discursos de apertura de los años lectivos, Tragedia Espiritual, es uno. Bueno, y hay varios, ¿no?, discursos que él da en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral como apertura del año académico, en donde evidentemente piensa mucho y escribe mucho sobre la universidad o cómo debe ser la universidad, o cuál es la función social del universitario. Me parece muy curioso cómo parece partir de una decisión, ¿no? De un decir, yo voy a hacer esto que sueño, esto que imagino sobre mí, y desde ahí afectar la realidad y la vida de los sanjavierinos y después de la provincia y después también a escala nacional, ¿no? Con su obra, ¿no? Todo parte de una persona que creyó que podía, que decidió que podía y que se comportó como si fuera su destino inevitable, ¿no? Vos, Florencia, decís documentás en tu investigación en esta red de intelectuales, que me parece interesantísimo que destaques todo eso, que compartía correspondencia con Miguel de Unamuno, ¿no? En realidad es que él recibió una carta de Miguel de Unamuno y como un ejercicio de publicidad, él la publica en el diario La Capital. ¿Por qué? Porque Miguel de Unamuno habla bien de su obra del 29, La Torre de los Ingleses. Y Miguel de Unamuno era un escritor sumamente consagrado, ¿no? Entonces, recibir una carta de Miguel de Unamuno que habla bien de tu obra, digamos, qué mejor publicidad, ¿no? Pero claro, efectivamente él tiene como esa chispa, ¿no?, de publicarla. También tengamos en cuenta que los escritores en este momento se intercambiaban muchas cartas para pedir un comentario encomiástico sobre la obra, para pedir la lectura, para pedir una reseña, ¿sí? Como que... Pero bueno, Greca lo que sí hace, como estrategia, pienso yo, publicitaria, por decirlo en términos actuales, es publicar esa carta de Miguel de Unamuno. Y él tenía cierto vínculo también con otros intelectuales de Buenos Aires, como los de Boedo, ¿no? Los poetas de Boedo, o de... Claro, él tenía, digamos, vínculo con Castelnuovo. De hecho, es un vínculo que está documentado. Pero, digamos, La Torre, yo pienso que el texto más interesante, pero quizás lo dejamos para otro momento, porque tampoco quiero robarles tiempo, pero pienso yo que su texto literario más interesante es La Torre de los Ingleses, ¿no?
que es un relato de viajes, ¿y por qué para mí es interesante? Porque también está a caballo de Boedo y de Florida, ¿no? Está a caballo porque toma algunos procesos de renovación formal de Florida, y por otro lado la denuncia o la crítica social de Boedo. Entonces, efectivamente, él tiene vínculo con Elías Castelnuovo, por lo menos es el vínculo que se puede documentar, ¿no? Sí, efectivamente. Después con otros escritores regionalistas, por ejemplo con la profesora Castellino, pudimos encontrar algunos puntos de contacto entre el tucumano, mendocino, pero que nació en Tucumán, pero que vivió toda su vida en Mendoza, Fausto Burgos, ¿no? Que también es un escritor que está muy preocupado por cuestiones sociales, y entonces ellos tienen, digamos, en tándem, o sea, en el mismo momento, ¿no? Se puede ver como una semblanza que hace Burgos sobre los indígenas, y por otro lado Greca con los mocovíes, ¿no? Los tobas de Burgos y los mocovíes de Greca. Pero Greca da un paso mucho más adelante, o sea, es mucho más de denuncia su texto. Estoy hablando de Viento Norte, mucho más denuncialista, por inventar un término, o por apropiarme de un término que existe, que, por ejemplo, Fausto Burgos. Tiene también quizás en un contexto en el que no era tan habitual invitarnos a visitar estas historias desde sus personajes, ¿no? desde lo emocional. Esto es un comentario, se me ocurrió por primera vez releyendo el Paterlek de Hugo Ríos, pero también me parece aplicable a Viento Norte, la idea de el último Malón como película, ¿no? Convertir esos elementos históricos que podrían ser las aburridas páginas de un texto antropológico en una novela que golpea directamente en el corazón de... No es que los textos antropológicos sean aburridos, Verónica, para nada, sino que digo, lo que podría ser quizás en términos mucho más intelectuales y mucho más académicos, decir, no, voy a golpear en lo emocional. Te voy a invitar a venir con este personaje, a acompañarlo en el carro desde Santa Fe hasta San Javier, en los problemas que tiene, en personajes que no vuelven a aparecer, pero que le dan ese pintoresco de un personaje que iba compartiendo el carro, que llevaba un loro, que no llevaba un loro, y otros elementos tan pintorescos que de pronto te van invitando de a poco a seguir la historia de unos personajes, y después no podés sino sentirte involucrado en lo que ocurre. Y podemos ver el otro lado con el romance de difícil veracidad que tiene la película, ¿no? Y que sin embargo me parece que como herramienta para invitarnos a involucrarnos, vuelve a esos personajes que si no podrían ser simplemente fragmentos en el texto de algún antropólogo, en seres de carne y hueso como yo, que amaban como yo, que se enojaban como yo, que iban a un baile y coqueteaban como yo. Entonces nos iguala un poco, ¿no? Una forma de presentarnos las cosas que nos iguala con la historia. Sí, también, como decíamos hace un rato, como creo que en toda esa construcción hay como un interés también de llegada a un público mucho más masivo, ¿no? Esto que vos decís, bueno, sí, lo antropológico es más aburrido, ¿no? Pero digo, no es a lo mejor algo de lectura mucho más cotidiana, como si una novela, o la película si hubiese sido como un documental mucho más puro, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no hubiese sido algo de una circulación tan... no sé, no diría masiva, pues sería un montón, pero bueno, digamos, el hecho de que tenga esta historia de amor con final feliz, que por supuesto es absolutamente ficción, no está ni siquiera ocultado, pero bueno, eso hace que se mire como una producción artística más, ¿no? También es interesante, con eso también lo trabajó Daniela en su tesis, cómo las obras que trabajan sobre el tema de la rebelión, cómo va cambiando la mirada, ¿no? De este final feliz del último Malón a, bueno, cómo termina Viento Norte, que es bastante distinto, y después la obra de teatro, que bueno, no fue publicada, es muy trágico el final, es muy terrible, ¿no? Y bueno, como en casi medio siglo, un poco menos, ¿no? Unas décadas, bueno,
cambia una mirada muchísimo más pesimista respecto de la cuestión indígena. Bueno, para ir dándole un cierre, entonces, una última para las tres, en el espíritu de la primera, ¿por qué es importante para nosotros como sanjavierinos, como santafesinos, como argentinos, recuperar primero a Alcides Greca y segundo a estas figuras que han formado parte de nuestra historia? Y creo que cada una desde sus diferentes campos pueden armarnos una respuesta distinta de por qué es importante que hoy, pasados tantos años del natalicio de este autor y de esta persona destacable, estemos sus herederas, estemos algunos de sus interesados y su más grande investigadora, digamos, recuperando todos estos elementos. A ver, yo creo, no sé, pienso... Vos decías, bueno, como sanjavierinos o argentinos, como argentinos la verdad no sé, quizás es muy amplia la pregunta, pero creo que, no sé si para conocerlo Alcides Greca en San Javier, pero creo que mucho de todo esto que estuvimos diciendo es la historia de San Javier, además de la vida de Alcides Greca, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es importante conocer lo que es de ustedes, lo que es propio, ¿no? Esto que decía Augusto, que me lo han comentado un montón, ¿no? Bueno, me fui de San Javier y me enteré afuera que algo que era importante se había hecho en San Javier, ¿no? Como la película El último malón. Con Alcides Greco, con cualquier figura de esas que ustedes mencionaron, que trabajan, ¿no? En los distintos aniversarios del natalicio, que entonces, bueno, digamos, también pensándola, a ver, como a mí por lo menos me pasó, estando acá en Rosario, que bueno, fue la puerta de entrada para conocer un hecho histórico que a lo mejor no lo había dado en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, rescato que es una obra que puso en circulación algo que a lo mejor no tendría que haber sido así. A lo mejor en todas las escuelas tendríamos que aprender sobre las masacres indígenas, sobre la rebelión de San Javier, sobre la vigencia de un conflicto en la actualidad, y un montón de cosas que yo he trabajado desde la antropología, pero la verdad que es bastante marginal, ¿no? El abordaje que se hace de eso a nivel curricular. Yo lo doy en las materias que doy, pero no sé si es algo que se da en las materias que no estén dadas por gente que es muy cercana. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es relevante, ¿no? Para conocer algo que, bueno, más allá de la figura de Greco, ¿no? Es importante para la vida, para el presente. A mí esta cuestión de lo indígena, digamos, a lo largo de toda su obra me pareció justamente importante por eso que decía Vero, que al día de hoy creo, o sea, bueno, yo mi paso por la facultad fue hace varios años, pero probablemente no haya cambiado. Y yo, bueno, habiendo estudiado historia, no antropología, puedo decir que aún más marginal es el tratamiento de todas estas cuestiones en la carrera, al igual que en la educación de nivel medio, digamos, o sea, son cosas que de hecho mucha gente, incluso muchos historiadores, ni siquiera conocen la rebelión de San Javier o la masacre de Napalpí, digo, o sea, entonces creo que, bueno, eso por un lado es un factor importante por el cual es relevante la obra de Greca. Y creo que, bueno, también un poco con respecto a esto de qué importancia tiene para San Javier, tal vez en particular, creo que esto de que Alcides Greca, su origen también lo acompañó permanentemente y lo hizo visible también permanentemente en sus discursos, en sus textos. Entonces, bueno, esta cuestión de justamente reivindicarse como sanjavierino, como, bueno, decía, representante de los mocovíes y demás, creo que eso también es algo que es interesante y que creo que justamente es un poco lo que lo hace especial y lo que lo hace digno de ser conocido, me parece, para la historia local y regional. Yo solo agregaría a los comentarios que hicieron las chicas, que me parecen muy interesantes y me parece que fueron al hueso, digamos, de la figura. Yo diría que efectivamente nunca dejó de reivindicarse como sanjavierino, me parece muy importante esa toma de posición, y además también que quiso incidir en su presente, o sea, realmente, ¿no? Incidió en su presente enunciación. Y además, y esto más desde el punto de vista, digamos, de la literatura, Greca, como decía al comienzo, ¿no? Contribuyó de una manera definitoria a la configuración de un mapa literario de las regiones. Y esto me parece que, bueno, es muy importante. Eso, que pienso que hay todavía mucho para seguir trabajando y para seguir investigando
de Greca. Me parece que también si lo clausuramos o si lo definimos, lo clausuramos, ¿no? Pienso que hay mucho más para seguir trabajando. Agradecerles por su participación y por su charla. Tarea para las tres o las que quieran continuar en la próxima charla, esto que proponía Augusto de su labor legislativa, y busquemos profundizar por ahí. Nosotros también vamos a prepararnos para tener quizás de aquí a un año la oportunidad de charlarlo con otras posturas, otras perspectivas, otras lecturas, y con la experiencia de este material rotando ya por la comunidad de San Javier y las preguntas que todo esto pueda generar. Así que sin más, voy a terminar con mi participación, agradecerles muchísimo por estar acá, por darnos este lugar, por avalarnos con todo lo que ustedes son y representan para poder llevar adelante esta conversación, y les cedo la despedida a Augusto y después a Fernando. Gracias. Gracias, Juan. No, muchas gracias. Sí, también por mi parte, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por este tiempo que creo que fue un gusto para las tres. Me permito hablar por las chicas también, creo que, Sin duda. que sí, fue un gusto enorme. Sin dudas, sin dudas. Y a mí me gustaría también en algún momento hacer algún conversatorio sobre la Torre de los Ingleses. Bueno, excelente, sí. Encantadísimos de organizarlo. Buenísimo, porque me parece una obra realmente muy, que tiene mucho para discurrir, para discutir. Ya, contá con eso, que lo organizamos. Perfecto, lo organizamos. Buenísimo. Che, bueno, yo también agradecerles por el tiempo que compartimos. La verdad que para mí fue una experiencia bellísima y poder charlar con ustedes. Y bueno, nada, estoy muy contento, la verdad, y ojalá se repita, ojalá nos encontremos en algún lado, sigamos charlando, sigamos pensando a Greca, que en todo lo polifacético que es siempre abre alguna puerta nueva y alguna cosita linda para conocer. Muchas gracias y bueno. En mi caso me toca agradecerle a los 5, digamos, a los chicos por la predisposición, por haber coordinado, ensayado esta actividad, haberla planificado desde un principio, y bueno, a ustedes por la predisposición. Yo como secretario de Cultura, la verdad que estoy encantadísimo. Bueno, es la primera vez que tengo una experiencia de este tipo. Creo que bueno, es una forma inteligente de usar la tecnología, y esto nos va a permitir a su vez difundirlo de una manera más sencilla. Así que muchas gracias. No, bueno, de nuevo, gracias a ustedes. La verdad, bueno, hermoso, también súper productivo también para nosotros el encuentro. Esperamos que, bueno, como ustedes dicen, que se difunda y que se aproveche. Y por mi parte decir que, bueno, yo estoy mucho más cerca que las chicas, así que nos veremos pronto, ¿no? Cuando quieran, continuamos charlando presencialmente y obviamente abriéndolo a más gente interesada.